Hay que conocer ciertos conceptos fundamentales para entender los contextos socioeconómicos de los medios de comunicación. La economía es la ciencia que se encarga de entender cómo las sociedades administran sus recursos para producir bienes o servicios. También se le denomina la ciencia de la elección. Su principal problemática es qué producir, para qué producir, cómo producir. Al hablar de mercado no nos referimos específicamente al lugar físico donde hacemos las compras. Nos referimos al lugar teórico donde sucede una interesante y compleja relación entre la oferta y la demanda. Los compradores determinan la demanda de un producto. Los vendedores determinan la oferta de ese producto. Un ejemplo de esta relación oferta-demanda puede ser con la ropa. Por ejemplo, en las épocas de verano e invierno, esta vestimenta tiende a subir o bajar de precio dependiendo de la temporada en que estemos. Por ejemplo, en época de verano, la ropa de invierno tiende a bajar, pues nadie las consume. Citando a José Toro Jordi, dice que la necesidad es una sensación de carencia que puede ser cubierta mediante un bien o servicio determinado. Aquí influyen muchos aspectos, sobre todo sociales, psicológicos, sociofisiológicos del ser humano, pues para cubrir esas necesidades y dependiendo de las expectativas que tenga el ser humano, puede que estas sean básicas, por así decirlo, o vayan subiendo de poco a poco. Estas mismas influencias o teorías son las que llevaron a Maslow a desarrollar una teoría sobre este comportamiento, pues tiene que ver mucho con la satisfacción de estas necesidades. El ser humano desarrolla todas sus actividades dentro de un entorno social. Por ello es importante conocer más de este para comprender de mejor manera el contexto social y económico en el que éste se desenvuelve. La sociedad o las sociedades son agrupaciones de individuos que mantienen vínculos entre sí. Estos vínculos pueden ser religiosos, económicos, familiares, políticos, entre otros. Estas agrupaciones pueden ser muy grandes como una nación, un continente, o muy pequeñas como una congregación religiosa o un determinado grupo de familias. Por ejemplo, los Amish son un grupo social interesante y particular que tiene arraigados sus propias costumbres. Esta interacción, esta relación entre individuos no siempre está determinada por el lugar o por un espacio físico, también puede ser determinada por un lugar virtual. Y no hay mayor ejemplo que las redes sociales o el internet, donde podemos compartir o interactuar o discutir o conversar o conocernos mediante las redes sociales, sin necesidad de estar en el mismo lugar. Es así que podemos conectarnos desde Ecuador y conectarnos al otro lado del mundo con Corea, Japón y tener una relación, una convivencia también por así decirlo, aunque no estemos en el mismo lugar y culturas. La cultura es el conjunto de costumbres, ideas, creencias, valores, cuestiones morales, arte, etc. Esta está íntimamente ligada con lo que son las sociedades, pues así como hay sociedades de diferentes tipos, al hablar de cultura estamos hablando de diferencias sociales que nos caracterizan de unos con otros, de la otra por su cultura, por su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de hacer las cosas. La cultura puede ser a nivel macro, por ejemplo, una cultura asiática que está reconocida a nivel mundial, o algo más micro, por ejemplo, la cultura montubia, la cultura de aquí Manabí, que es conocida por tal vez no por muchas personas, pero sí tal vez por todo el Ecuador posiblemente. La palabra democracia proviene de los vocablos griegos demos, pueblo, kratos, gobierno, gobierno del pueblo. El término democracia tiene su origen en Antigua Grecia y es considerado como el primer ejemplo de un sistema democrático. La democracia como tal siempre ha existido. Podemos ver sus orígenes en la Antigua Grecia, pero por diferentes factores o sucesos, esta se ha venido diluyendo poco a poco a lo largo de la historia. Pero pasa algo muy interesante a finales del siglo XIX, la abolición de la esclavitud, que toma la democracia como tal una mayor importancia o un mayor empoderamiento de estas sobre la sociedad de aquel entonces. A eso también sumémosles el cambio que tuvo la Revolución Francesa en cuanto a ejemplo para las demás civilizaciones o naciones que
vieron en ella un ejemplo de liberación y cómo gobernar entre ellos mismos sus naciones. Para la democracia existen tres valores fundamentales, que son la libertad, la igualdad y la justicia. Para que exista democracia en una determinada nación, pueblo, existen algunos componentes que tienen que... Para que exista democracia se debe valer de varios componentes. Entre ellos tenemos libertad de prensa, libertad de expresión, sufragio universal, variedad de organizaciones políticas, una constitución, como la tenemos aquí en el Ecuador, y en algunas naciones la tienen, aunque algunos las modifican, pero eso es parte de la democracia. Existen tres formas de democracia que pueden ser aplicables en una sociedad. Entre ellas tenemos la democracia directa, la democracia representativa o la democracia semi-representativa. La democracia directa es cuando el pueblo en sí tiene el poder sobre ellos mismos. Ellos mismos pueden decidir qué está bien o qué está mal para sus intereses sociales. La de forma de democracia representativa es cuando ellos eligen un representante para que éste sea su voz ante los demás. Esto es el caso que se da cuando nosotros ejercemos el derecho al voto y elegimos a una persona, ya sea tanto un alcalde, un concejal, un prefecto, para que sea la voz ante el presidente, que también es elegible, y que un máximo representante del país sea la voz de toda una nación. En la forma de democracia semi-representativa es cuando también se elige a un representante, pero el pueblo no está exento de participar en algún hecho decisivo para estos. Por ejemplo, ello puede ser un plebiscito o una consulta popular. Aunque aparentemente estos términos que hemos visto hasta ahora no tienen mucho que ver unos con otros, ayudan a entender a los medios de la comunicación y a su importancia con la sociedad. Los medios de comunicación fueron, son y seguramente seguirán siendo el principal punto de encuentro donde las sociedades desarrollan el interesante pero complicado acto de la comunicación. Soy Luis Franco, muchas gracias.